Amados hermanos en Cristo Jesús y amigos de Luminal TV, salud. Dios bendiga su vida, su casa, su familia. Dios bendiga sus finanzas, su trabajo. Dios bendiga su salud en el nombre poderoso de Jesús. Amados, gracias por sintonizarnos por estos medios, Luminal TV, el canal de la Iglesia Jesús, la Luz del Mundo. Soy el Pastor Rovillar y me plazco grandemente en poder llevarle la palabra hasta la comodidad de su hogar. En esta noche, amados hermanos, estaré tomando un poquito más de tiempo que de costumbre. Yo sé que el compromiso son de 30 minutos, pero si alguno tiene otra cosa que hacer después de los 30 minutos, tiene toda la libertad de cortar por el medio. Pero estaré alargando un poquito más el discipulado en esta noche y espero que no le cause a ninguno la molestia. Porque en esta noche yo quiero hablar de algo muy importante, ¿verdad? Que nosotros debemos de entender. Y lo que yo le quiero hablar en esta noche es por qué Cristo debe ser la cabeza. Si no entendemos por qué Cristo debe ser la cabeza, pues entonces vamos a tomar cobertura de cualquier otra persona que no sea Cristo. Y hay que tener eso bien claro, ¿verdad? Porque ciertamente, como el mismo Satanás quiso ocupar el asiento de Dios, el trono de Dios, pues igualmente otra persona, otras manifestaciones, ¿verdad?, querrán ocupar pues el lugar de Cristo, que es la cabeza. Ahora, por medio de la palabra, vamos a entender por qué Cristo debe ser la cabeza, porque la misma palabra lo dice. Pero si no se lo explico a través de la palabra, pues ningún sentido tendrá en lo que yo digo. Pero si la palabra lo confirma, entonces tenemos que tomar por hecho de que Cristo es la cabeza de todo hombre. Y quiero empezar con el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 16. Y lo leemos con toda reverencia debido a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice lo siguiente: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclava para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te pedimos que sea bajo la dirección de tu Espíritu Santo que podamos ministrar, Señor, este discipulado, Señor, a todas las vidas, a todas las almas que se dan cita, Señor, por medio de este discipulado. Ayúdanos, Padre Santo, y habla a nuestros corazones, a nuestras vidas, de manera que podamos, Señor, sujetarnos en obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Hay que entender, ¿verdad?, que someterse quiere decir rendirse. Rendirse a alguien como esclavo para obedecerlo. Soy esclavo de aquel a quien obedecéis. Puede ser por el pecado a la muerte, o sea, seguir a alguien y dejarse llevar por alguien que lo reduce a un hombre de pecado para la muerte, o puede ser que sea de la obediencia para justicia. Pero debemos de entender que aquel que obedece a alguien para pecado se está dejando convencer por el mismo diablo para luego tener como resultado la muerte.
Pero aquel que obedece para justicia, debemos de entender que ningún hombre puede ser justo si no es que Dios primeramente lo justifica a través de la sangre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Por consecuente, si obedeces a alguien para justicia, debe de ser ciertamente que es un hombre de Dios, un hombre redimido por la sangre de Cristo, un hombre puesto por Dios para guiar al pueblo. Entonces, en este caso, estaría obediencia a un hombre, a una persona, sería esclavo, pues, de la obediencia para justicia. De manera que al obedecer a tal hombre, llegarás a ser justo y practicarías también la justicia divina de nuestro Dios. Y eso hay que entenderlo muy bien porque, sabe, muchas veces por falta de conocimiento perece el pueblo y toma decisiones y hace cosas que en vez de ser de bendición perjudica. Como lo dice la misma palabra, puede obedecer, pero puede ser que sea obedeciendo de pecado para muerte. Puede ser que esté obedeciendo para justicia. Entonces, pero no sabemos realmente a qué estamos obedeciendo, ¿por qué? Porque falta el discernimiento, falta el conocimiento y nos sujetamos y obedecemos a un hombre. Pero antes de obedecer al hombre, debemos de saber y buscar en entender si ese hombre ha sido puesto por Dios. Si ese hombre lo constituyó el Señor Jesucristo. Y hay que entender qué significa ser constituido por el Señor Jesucristo. Porque el que es constituido por el Señor Jesucristo es alguien que está puesto por Él y la esencia de Dios por medio del Espíritu Santo es el que gobierna su corazón, de manera que lo que represente esa persona en su vida es el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ha muerto y el Cristo vive en él. Y así pues, entonces, esa persona no se manifiesta a sí mismo como cabeza del otro, sino es un medio donde el mismo Señor Jesucristo, habiéndolo puesto para que aquel que lo obedece para justicia, lo haga por medio de la manifestación de un Cristo vivo en una persona que fue constituido por el mismo Señor Jesucristo. Y más adelante lo vamos a ver. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Entonces, si dice que Cristo es la cabeza de todo varón, ciertamente está hablando del varón de Dios, del hombre de Dios. ¿Verdad? Y si Cristo es la cabeza de todo varón, quiere decir que también es la cabeza del pastor, es la cabeza del apóstol, es la cabeza del profeta, es la cabeza del maestro, es la cabeza del evangelista, es la cabeza de todo hombre que ministra la justicia de Dios, que ministra el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la cabeza. Y esa comparación lo hace 1 Corintios 11, versículo 3, dice que Cristo es la cabeza de todo varón y lo compara como el varón es la cabeza de la mujer, no de todas las mujeres, sino de la mujer que Dios ha colocado a su cuidado. Y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora y profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Entonces hay que entender en eso que la cobertura de esa cabeza no necesariamente significa que tenga un velo en la cabeza o un sombrero en la cabeza, sino que significa que tenga a alguien sobre su cabeza, que no sea Cristo. El pastor no puede ser cabeza de alguien si Cristo no es la cabeza de este varón.
Eso es lo que yo quiero que puedan llegar a entender. Por ejemplo, yo no puedo darle cobertura a nadie como hombre, pero si Cristo es el que vive en mí, es el mismo Cristo en mí que le da cobertura. Porque si no entendemos eso, vamos a sujetarnos a cualquier persona para obedecerle, sea para el pecado para la muerte, o sea, de la obediencia para la justicia. Luego dice, porque lo mismo es el que se hubiese rapado, dice. Porque si la mujer no se... Perdón, yo me salté. Porque toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. O sea, sin cobertura. Sin la cobertura del varón del cual Cristo es la cabeza. Hay que entender eso muy bien. Si la mujer profetiza, ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es el que se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Ahora vámonos a la línea, ¿verdad? De cómo eso acontece. Cristo la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer. Entonces, para que el varón sea la cabeza de la mujer, primero Cristo tiene que ser la cabeza de este varón. Amén. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del varón. ¿Por qué? Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en lo que se refiere es a Cristo. ¿A qué queremos referirnos? Es a Cristo, que debe ser la cabeza antes de toda cosa. Antes de toda cosa. Para que entonces haya un cumplimiento divino en todo lo que se dirige bajo esa cabeza. Para el buen funcionamiento de un matrimonio, Cristo tiene que ser la cabeza. Para el buen funcionamiento de un ministerio, Cristo debe de ser la cabeza. Para el buen funcionamiento de cualquier cosa, Cristo debe de ser la cabeza, porque es la misma esencia de Cristo que dirige al hombre a que sea justo y que practique la justicia. Amén. Porque Efesios lo describe de esta manera. Efesios capítulo 4, versículo 11, dice, y él mismo, o sea, el mismo Cristo, constituyó. Y si entendemos lo que es constituir, es establecer. Él mismo es el que establece, que constituye. O sea, que el hombre sin Cristo no puede hacer nada. Sin Cristo el hombre no puede hacer nada. Entonces él mismo es el que constituye a uno, apóstoles. El apóstol no puede ser apóstol si no es por Cristo Jesús. Al otro profeta, el profeta no puede ser sin Cristo Jesús. El que es profeta sin Cristo Jesús es un simple adivino. Hombre que adivina las cosas, que inventa hasta mentira, porque no tiene, pues, la esencia. A otro evangelista, ningún evangelista puede llevar el evangelio del Señor Jesucristo si no es constituido por el mismo Cristo. A otros pastores y maestros, a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, de manera que esos hombres constituidos por Cristo Jesús lleva a los santos, ¿verdad?
a obedecer para justicia. Se sujetan en obediencia para justicia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estructura de la plenitud de Cristo. Y ahí es que entendemos, ¿verdad, mis amados hermanos? Que Cristo tiene que tener la preeminencia, el lugar de cabeza sobre todo. Porque la fe que nosotros vamos a manifestar, o por medio de la fe que vamos a tener esa unidad entre nosotros, debe de ser una fe que nos conduce o que nos conecte, ¿verdad?, al conocimiento del Hijo de Dios, a este varón perfecto, y a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, quiere decir que el enfoque es Cristo Jesús. Amén. Cabeza de todo varón. ¿Por qué yo traigo esta enseñanza? Porque de verdad que, así como lo dije al principio, como Satanás se quiso sentar en el trono de Dios, así muchos quieren sentarse en el trono de Jesucristo, tomando el lugar que le pertenece a Cristo sobre la vida de otras personas, haciéndose cabeza sobre la vida de otras, sin realmente ser un ministro constituido por Cristo. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Dice el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Curiosamente, el amor tiene que ver mucho en lo que es el cuerpo de Cristo. El amor tiene que ver mucho con el ministerio que Dios entrega a cada hombre. El amor tiene que ver mucho en todo. Hoy estaba leyendo algo que puso nuestro hermano Antonio y me gustó mucho y lo compartí en mi historia y lo pueden ver en cualquier momento. Dice así: el verdadero amor nace de Dios, viene de Dios y te conduce a Dios. Por lo tanto, el ser constituido por Cristo Jesús establece, ¿verdad?, toda la esencia de lo que es Dios, de lo que es lo divino en nosotros por medio del Espíritu Santo, por cierto, que permite de que se establezca esta comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu que mora en nosotros, donde por medio del Espíritu Santo somos hechos hijos de Dios. Cristo, amados hermanos, tiene que ser la cabeza. Por eso que Cristo tiene que ser la cabeza. Para que no haya confusión, para que no haya incertidumbre, para que no haya esa manera de la persona no estar tan seguro de lo que hace. Si entendemos que Cristo debe ser la cabeza, vamos a estar más seguros de dónde debemos de poner nuestra mirada. Además, la palabra lo dice, que debemos de poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Mira, ¿por qué otra razón Cristo debe de ser la cabeza? Porque ningún hombre es eterno, Cristo es eterno. Entonces, si ponemos un hombre como cabeza, sin tomar en cuenta que Cristo es su cabeza, que Cristo es el que obra a través de él, pues cuando ese hombre ya no exista,
cuando parta de este mundo, cuando pues acontece lo que acontece a todos los hombres que nacen y luego mueren, entonces ¿qué va a suceder? Va a buscar otra cabeza. Pero si Cristo es nuestra cabeza, pues entonces nunca estaremos desorientados, porque es como tener la brújula que nos mantiene en la dirección correcta. Por lo tanto, hay que poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, para que sea nuestra cabeza. El pastor es solamente un instrumento que un día también, como todos los hombres, es como una neblina que aparece y luego desaparece. ¿Verdad? Entonces, no podemos poner a un hombre, digo yo bien, como hombre, como nuestra cabeza. Pero como hombre habitado por Cristo, porque Cristo mora en nosotros. Como hombre habitado por Cristo, no al hombre, sino al Cristo que constituyó a aquel hombre, para ponerlo como cabeza. Así estaríamos poniendo a Cristo. De manera que si ese hombre ya se esfuma, ya parte de este mundo, ya no esté allí, que no andemos desorientados como ovejas que no tienen pastor. Porque eso acontece cuando una persona pone la mirada en un hombre como su cobertura, y sin tomar en cuenta a Cristo. Cuando el hombre ya no esté, están como ovejas que no tienen pastor. El mismo Pablo lo expresa de esa manera. Cuando escribió la carta a los de Gálatas en el capítulo 1, y se describió a sí mismo en el versículo 1, dice: Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, que yo no soy un apóstol porque yo quiero ser apóstol. Yo no soy apóstol porque alguien me dijo que yo iba a ser apóstol. Yo no soy apóstol porque pues sentí el deseo de experimentar lo que es un apóstol. Yo no soy un apóstol porque ya yo me cansé de ser pastor y yo creo que el título de pastor ya no es suficiente, ahora quiero ser apóstol. Fue un antojo, yo quiero ser apóstol. No. El apóstol Pablo lo que estaba expresando en ese momento, que él era un apóstol puesto por Jesucristo, donde Cristo era su cabeza. Y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Verdad? Dando a entender a los de Gálatas que yo no vengo en mi nombre, yo no vengo en un título que yo me he puesto, que yo me autodenominé como apóstol. Yo vengo porque el que me puso, el que me constituyó, el que es mi cabeza, es Cristo Jesús. De manera que cuando nosotros obedecemos a un pastor, un apóstol, un profeta, no estemos obedeciendo al hombre, ni sujetándonos al hombre, sino a lo que Cristo hizo en el hombre, que lo constituyó, que él mismo, que su esencia es el que lo constituye para ser un ministro del Evangelio precioso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el hombre puesto por Cristo Jesús tiene un asignamiento donde realmente se enfoca en cumplir y agradar a aquel que es su cabeza. Porque el que es cabeza dirige, orienta, gobierna, ¿verdad? Y uno debe de sujetarse a la cabeza para seguir haciendo la cosa como se debe de hacer. Por lo tanto, el hombre constituido por Jesucristo no puede obedecer a hombres. Tiene que obedecer a la cabeza, porque la cabeza es el que dirige. Amén. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 10 del mismo Gálatas escribe y dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Y qué decimos acerca de siervo? Lo que hemos leído al principio. ¿No sabe que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecer, soy esclavo, o sea, siervo? Entonces dice el apóstol Pablo, pues si todavía agradara a los hombres,
si empezara a hacer lo que el hombre quiera que yo haga para que se sienta bien, si empiezo a predicar de manera que el hombre no se sienta mal, si empiezo a hacer la cosa de manera, entonces yo no sería un siervo de Cristo. Cristo no es mi cabeza, porque Él no tiene el control. Ahora tengo que sujetarme a las ¿cómo se dice? A los caprichos de los hombres, a las concupiscencias de los hombres. Tengo que predicar como le parece, para que se sienta bien. Como dijo un pastor una vez, tengo que presentarle un menú para decirle cómo tú quieres que yo predique. ¿Quieres que yo te predique acerca de la riqueza? ¿Quieres que te predique acerca o sea, un menú? ¿Qué tú quieres comer? No. Dice el apóstol Pablo, en este caso yo no sería siervo de Cristo, mas os hago saber, hay personas que no quieren ser llamados siervos de Cristo. Porque ser siervo es ser un instrumento, es un hombre que se sujeta en obediencia para justicia, para servir a la justicia. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. No es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Allí está. Por revelación. ¿Y dónde está la revelación de Cristo Jesús? En nosotros. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo, yo no hablo por cuento el hombre quiere que yo hable. Yo no hablo por cuento yo fui instruido por medio de Gamaliel para hacer. Al contrario, el apóstol Pablo dice, yo todo eso lo di por basura para ganarme a Cristo. Ahora lo que el apóstol Pablo está diciendo, yo lo que estoy enseñando, lo que estoy predicando, lo estoy predicando no como según hombre, no fue que lo aprendí de hombre alguno, no fue, ni siquiera mencionó a Gamaliel, que fue su maestro, sino que por revelación de Jesucristo. Y en esa revelación de Jesucristo en Pablo dijo, pero todo lo que yo tenía ahora es basura, no sirve de nada. Para yo poder seguir, tengo que echar todo por basura, porque Cristo es la excelencia en mí. Cristo es la constitución en mí. Es la revelación en mí, es mi cabeza. Ahora, todo lo que voy a hablar, no lo voy a hablar según hombres, según lo que aprendí de hombres, sino según una revelación dentro de mí. Según la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, cuando Hebreos habla en el capítulo 13, versículo 17, cuando Hebreos habla de obedecer a vuestro pastor y de sujetaos a ellos, debe de entender que debe de estar alineado, ¿verdad?, con que Cristo sea el que lo constituye. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo que vino a salvar nuestra alma, hace en su constitución dentro del hombre, de que el hombre esté velando por el alma de cada uno. Por eso que el hombre no puede predicar para agradar a los hombres, tiene que predicar para salvar el alma del hombre. Amén. Y le dije que iba a durar un poquito más y le pido perdón, ¿verdad? Y sí, quédense conmigo lo que puedan y lo que tienen otra cosa que hacer, pueden pues excusarse. Dice Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero como yo le dije, primeramente Cristo tiene que ser la cabeza de aquel hombre a quien nosotros nos sujetamos, para que sea de obediencia, para justicia. Porque ellos velan por vuestras almas y tienen que asegurarse que la intención o el propósito de este ministro es de velar por su alma. Porque esos hombres tienen que dar un cuenta, un reporte. Un reporte ¿a quién? A aquel que lo constituyó. Como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Espero que estén recibiendo algo hoy. Porque de verdad, demasiado desorden en el cuerpo de Cristo por hombres que se hacen pasar por ministros de Dios. La palabra nos enseña que
El mismo Satanás se viste de ángel de luz y sus ministros como ministros de Jesucristo. Entonces hay que tener en cuenta que no podemos poner por cabeza a cualquier persona. Mira lo que escribió el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios en el capítulo 1, versículo 11. Le dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso no es Cristo cabeza de todo varón? ¿Acaso no debemos de crecer en todo en aquel que es la cabeza y eso es Cristo? De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro para edificarse en amor. Y el apóstol Pablo estaba diciendo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado el pastor Jacques para vosotros? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Acaso quién fue crucificado? El que fue crucificado, mis amados hermanos, para que lo sepamos y lo retengamos siempre en nuestra cabeza y en nuestros corazones, es Jesucristo. Dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizado en el nombre de Pablo? Entonces hay que entender, amados hermanos, que Cristo debe de ser todo en todo. Cristo debe de ser la cabeza. Por eso es que Cristo tiene que ser la cabeza. Para no entrar en un mundo de confusión, para no equivocarse en el camino, para tener una dirección, una disciplina en Cristo Jesús. Estaré alargando un poquito más en esta noche para que pues pueda terminar con esto. Dice Hechos, capítulo 4, versículo 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, para que este hombre esté en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Quiere decir que ni el pastor Jacques puede hacerle salvo, ni el apóstol fulano puede hacerle salvo, sino el mismo Cristo que usa a hombres como yo, como tú, como cualquiera que se sujeta en obediencia para justicia, para santificar a los santos, para perfeccionar a los santos. Por lo tanto, hay que sujetarse a Cristo, porque Él es la cabeza del ángulo, Él es la cabeza de todo hombre, Él es la cabeza de cualquier ministerio. Amén. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y he oído y eso os anunciamos, porque también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente
es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. De otro modo, lo que estaba diciendo el apóstol Pablo allí es que lo que hacemos, todo lo que hacemos, todo lo que palparon nuestras manos tocando al verbo, todo lo que nuestros ojos han visto y hemos contemplado, todo lo que podemos hacer, manifestar, predicar y todo es con una razón. Es para que nuestra comunión verdaderamente sea con el Padre y con el Hijo Jesucristo. De manera que lo que el hombre hace como ministro de Jesucristo, como el Evangelio, es para conectarte al Padre y al Hijo. Amén. De manera que nuestro gozo sea cumplido. Y uno diría, ¿por qué con el Padre y con el Hijo solamente? Porque el que te entra en comunión con el Padre y con el Hijo ya está en ti, que es el Espíritu Santo. Porque lo que tú necesitas, lo que necesitamos para entrar en esa comunión con el Padre y con el Hijo, es el Espíritu Santo que ya mora en nosotros por cuanto hemos creído y por medio del Espíritu Santo hemos venido a ser hijos. Amén. Juan 1:6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, hablando de Juan, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Que alumbra a todo hombre, quiere decir que todo hombre que profetiza, que predica, que hace lo que sea, es porque ha sido alumbrado por ese hombre que es Jesucristo. Ese hombre que vino al mundo, que ha hecho de que hoy seas tú lo que eres hoy y sea yo lo que yo soy hoy. Entonces yo cierro con eso, Efesios capítulo 5:14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Despiértate tú que está un poquito confundido, que está perdido, que está extraviado, que no sabe qué hacer. Despiértate porque el que te va a alumbrar es Cristo. Levántate de los muertos, levántate de las obras muertas, levántate del engaño, levántate de donde tú estés. Sacúdete porque el que te va a alumbrar es Cristo. El que te alumbrará es Cristo. Por lo tanto, enfócate en Cristo para que sea tu cabeza. Si tiene un pastor, no vea al pastor. Vea si Cristo está en el pastor. Y si Cristo está en el pastor, pues obedécele y sujétate a él. Amén. Así que, amados hermanos, como siempre lo deseo, que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios esté siempre con cada uno en el nombre de Jesús. Que tengan buena noche y sean todos bendecidos.